Hola, mi nombre es Alejandro. El día de hoy les voy a explicar sobre las demencias. Bueno, en primer lugar, la demencia vascular va a tener un problema de EBC, ya que va a ser seriado. Se va a afectar la sustancia blanca, la zona subcortical, los ganglios basales, así como el tálamo. Va a haber una alteración tanto en la marcha, control de esfínteres, va a tener delirio, así como problemas en las funciones ejecutivas. Algún test principal puede ser el Mini-Cog y el HIS. Ahora vayamos con la demencia frontotemporal, que es donde va a haber una degeneración en el lóbulo frontal y temporal. Va a haber una alteración tanto en la conducta, en la motor y sobre todo en la personalidad. Va a haber alteración tanto en la comunicación como en la participación. Algún diagnóstico puede ser alguna tomografía. Y vamos ahora a hablar de la demencia en cuerpos de Lewis. Bueno, aquí va a haber un problema en los depósitos anormales porque va a haber mucha acumulación de sinucleína en la sustancia negra del cerebro. Va a haber un déficit cognitivo, así como alucinaciones. Va a haber Parkinson, así como hipersomnia e hiposmia. Y algún test diagnóstico puede ser los biomarcadores. Yo soy Jenner y yo les voy a hablar de otro tipo de demencia, en este caso es el Alzheimer. El Alzheimer presenta una degeneración de la corteza parietotemporal y atrofia en el lóbulo temporal y lóbulo parietal. Para este tipo de demencia principalmente tenemos un déficit cognitivo, presenta un patrón amnésico que es como el más característico de ella, déficit de lenguaje también y en general el deterioro cognitivo, como digo. Y un subtipo, bueno, no un tipo como tal, es el mixto, que como su nombre lo dice, presenta dos tipos de demencia, ¿vale? Cada uno con sus características y manifestaciones clínicas propias de la enfermedad. En la parte de las pruebas que podemos hacer como para determinar en qué estado va la demencia o diferentes cosas sobre ella, tenemos tres pruebas. La primera es la prueba Peina, que nos ayuda a evaluar el dolor en pacientes con demencia, ¿vale? La segunda es el Mini-Mental Test, que nos ayuda a conocer el deterioro cognitivo, y la Mini-Cog, que igualmente nos ayuda a evaluar el deterioro cognitivo de esta persona. Francisco y les hablaré de la CID. Nosotros tenemos un paciente con sexo y edad no específica que padece de demencia con estructuras del sistema nervioso central alteradas, como es corteza cerebral, cerebelo, áreas premotora, motora, somatosensitiva primaria, y esto limita sus actividades al realizar deambulación, proceso cognitivo, la textura de los objetos y lo cual le ha restringido participar adecuadamente en sus actividades sociales. Fisioterapeutas, nosotros creamos un plan de tratamiento con ejercicio terapéutico para no perder funcionalidad, rangos de movimiento, con ejercicios mentales o de actividad mental para retrasar la muerte neural, y también ejercicio funcional para adaptarlo o reincorporarlo a su desarrollo y generar sus actividades de la vida diaria sin problemas. Ahora vamos a hablar del neurodesarrollo. El neurodesarrollo es un proceso dinámico en el que hay una interacción entre el infante y el medio que lo rodea. Lo que se busca conseguir con esto es la maduración correcta del sistema nervioso, la formación de una personalidad y el desarrollo de funciones cerebrales. Esto se divide en varias etapas. Estas etapas son la proliferación neuronal, la migración, la mielinización, la laminación y nada más. Bueno, en cuanto a los hitos del desarrollo, se dividen por edad y la parte de motricidad fina y gruesa, ¿vale? Entonces en cada una de estas edades vamos a encontrar cada uno de estos, ¿vale? A los 3 meses encontramos el primer hito, que en cuanto a la motricidad gruesa tenemos el control cefálico del infante. En cuanto a la motricidad fina, ahí tenemos que empieza a tomar objetos en la línea media. Luego sigue a los 6 meses. A los 6 meses se mantiene sentado como motricidad gruesa, y como motricidad fina transfiere un objeto de una mano a otra. A los 9 meses, en la parte gruesa tenemos que se sienta solo por sí solo o gatea.
Y en la fina tenemos que empieza a ser pinza gruesa, pero un poco como inmadura, como que apenas es el inicio. 12 meses empieza a caminar en cuanto a la motricidad gruesa, y en la fina ya realiza una pinza fina, ¿vale? Ya perfecciona esa parte de la pinza un poquito más. 18 meses tenemos que comienza a subir escaleras, y en la motricidad fina que hace torres de cubos de 2 o 3, ¿vale? 24 meses, que serían los 2 años, empieza a bajar escaleras y empieza a correr. No únicamente encontramos motricidad gruesa ahí. Y de los 24 a 36 meses empieza a saltar en 2 pies, igual nada más motricidad gruesa. Y de 36 a 48 meses encontramos que salta con un solo pie en cuanto a la motricidad gruesa, y con lo fino empieza a hacer empieza a atar sus cordones, ¿vale? Que eso ya es algo más fino. Ahora continuemos con los trastornos del neurodesarrollo. Se puede definir como aquellos aspectos generales del neurodesarrollo que todo profesional de la salud necesita tomar al momento de realizar la evaluación clínica en los niños. Empezamos con el primero, el trastorno del desarrollo motor. Se conoce como TDC o trastorno del desarrollo de la coordinación o función motora. La CIE-10 lo clasifica como trastorno del desarrollo específico de la función motora, y esto está aplicable al famoso síndrome del niño torpe, al trastorno de la coordinación y a la dispraxia del desarrollo. Bueno, es decir, son trastornos de la coordinación sensorio-motora, el control postural deficiente, problemas de planificación estratégica, así como la interrupción en el procesamiento de la información visual, espacial y la famosa disfunción ejecutiva. Ahora vayamos con el trastorno sensorial. Bueno, es aquella cuando existe una hipo o hiperrespuesta proveniente de la información externa, dando como una consecuencia en un lenguaje tardío, problemas en la conducta y limitación en nuestros 5 sentidos, que a la larga va a provocar problemas tanto de propiocepción, equilibrio, con niveles bajos tanto de atención como de concentración. Ahora vamos con el tercer trastorno, que es el del lenguaje. La CIE-10 la incluye como un trastorno específico tanto en la pronunciación como en la expresión y comprensión del lenguaje. También nos puede marcar la CIE-10 como una afasia adquirida con epilepsia, el famoso síndrome de Landau o Landau. Bueno, y esto quiere decir que se incluye dentro de los trastornos tanto de la comunicación, alteraciones del lenguaje, tanto como uso de los sistemas de los símbolos, y la comunicación, tanto la producción expresiva, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, así como tanto lo pragmático y lo fonológico. Y vamos por el último trastorno, que se conoce como el de la interacción social. Diferentes autores lo marcan como la TEA, porque es un trastorno del espectro autista, y este se caracteriza por un deterioro tanto, pues sí, significativo en la interacción social y la comunicación. Es decir, que va a incluir la presencia de patrones repetitivos como evadir la mirada, restringidos como ser distantes, y los estereotipados, que son de comportamiento, y estos van a ser como de desinterés y son irritables a pequeños estímulos. Nosotros vamos a utilizar 3 técnicas de neuroeducación. La primera es el método BOBA. Te dice que cuando tú tienes una buena sensibilidad, o el principio del método BOBA es la sensibilidad. Si tienes una buena sensibilidad, vas a tener bien el acto motor. Entonces, antes lo que nosotros sugerimos es trabajar con los reflejos, pero ¿cómo los vamos a trabajar? No podemos decirle al paciente, hoy en esta sesión vamos a trabajar los reflejos. Al contrario, tiene que ser de una manera espontánea. Durante la sesión o en algún tiempo aventar una pelota de humo o un objeto para que él pueda ir desarrollando esos reflejos. Y con el método BOBA, cuando esté sentado frente a la pelota BOBA, vaya empezando a
desarrollar más ese reflejo de no caerse. Después utilizaremos ejercicios de bipedestación. ¿Por qué? Porque al final también vamos a trabajar equilibrio, pero va a ser un ejercicio de bipedestación en superficies fijas, pero también irregulares, para que también el paciente tenga un poco de dificultad al momento de hacer estos ejercicios. Y el tercero sería facilitación neuromuscular proprioceptiva. FNP se realiza con el paciente de decúbito supino y lo que vamos a hacer movimientos cruzados, es decir, podemos hacer una flexión de hombro y una extensión de pierna del lado contrario, o también dependiendo del diagnóstico que tenga este paciente.